en jueves a las 4 de la tarde, pero esta sesión es especial. Esta sesión vamos a buscar poder transmitir dentro de lo que es nuestro enfoque directamente para que más personas puedan estar en nuestras tardes de café. Su servidora Sandra Beristain, a nombre de CBS México, Cloud Business Solutions, Partner Microsoft, a la orden. El día de hoy, le damos por favor avanzar a la diapositiva, por favor. El día de hoy tenemos un tema extraordinario. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es Microsoft Power Query. Esta plática que vamos a tener el día de hoy la estamos grabando con el objetivo de que ustedes puedan recibir este mismo ejercicio en grabación, por favor, vía correo a clientes-vip@cbsmexico.com, solicita tu grabación, o si en el registro que hiciste ya dice que sí quieres la grabación, en automático te va a llegar. Estas tardes de café están realizadas enfocadas a poderles compartir todas las soluciones Microsoft que estén enfocadas a sus actividades, que ustedes dentro de sus actividades diarias puedan mejorar cada una de esas herramientas. Le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto nos va a permitir, pues obviamente, tener mejores personas, mejor capacitadas en cada una de las empresas que hoy nos acompañan, y asimismo, aparte de tener mejores personas capacitadas, trabajaremos y colaboraremos muchísimo más rápido. Y yo no sé si ustedes, pero la verdad es que yo sí. Los viernes quiero irme temprano, sin pendientes, con el reporte hecho, con las actividades tal cual que yo ya tenía que hacer en la semana y sin tener que sufrir. Eso es lo que a mí me encanta para los viernes. Espero que a todos les pase lo mismo. Entonces, estas tardes de café están hechas para poderles llevar poco a poco material que les permita mejorar sus trabajos. Bienvenidos a todos. Le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Su servidora, dentro de la plataforma de Microsoft, su servidora es mi expertise en soluciones como Office 365. Aquí levanten la mano la gente del auditorio, ¿quién ya tiene Office 365 dentro de sus herramientas? En el chat me lo puedes contar, por favor, si ya tenemos la solución de Office 365. Ok, ahí ya tenemos algunos avanzados. Ok, perfecto. Y de las soluciones de Office 365, ¿cuál es su favorita, chicos? Algunos el Excel, algunos otros OneDrive, quizás para algunas otras personas SharePoint. ¿Qué tal esta herramienta fabulosa que estamos utilizando el día de hoy, que es Teams? Power BI, excelente herramienta Power BI. Saludos, Inge Martín, un abrazo, qué gusto verlo en línea. Gracias, Andy, igualmente, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Asimismo, dentro de las herramientas que tenemos, pues el punto es explotarlas más. Su servidora dentro de CBS México es una de mis funciones hacer ese asesoramiento, ese coaching con las empresas y poderles ayudar a optimizar esas herramientas como son Office 365. Le damos a la siguiente diapositiva porque quiero presentarte a un colaborador que el día de hoy va a estar con nosotros, Víctor Román. Víctor, ¿cómo estás? Hola Sandy, pues nada, encantado de poderlos acompañar esta tarde por acá, pues listos para mostrarles algo de la potencia de Power Query. Es correcto. Power Query, que es una de las herramientas más espectaculares que también tiene la plataforma de Microsoft y que está dentro de cualquiera de las herramientas de Excel, pero déjenme contarles un poquito más de Víctor. Víctor es un especialista registrado directamente por parte de Microsoft como especialista en Excel. Y el día de hoy nos va a hacer un ejercicio padrísimo donde vamos a poder visualizar cómo la cantidad de datos que podemos trabajar hoy en día, cómo esa cantidad de datos las podemos distribuir de una manera más práctica dentro de lo que es nuestra colaboración el día a día con el Excel. Víctor Román, cuéntanos un poquito de tu experiencia como MVP de Microsoft. ¿Por qué estás con CBS México? Cuéntamelo todo, amigo. Claro, Sandy. Mira, yo soy MVP desde el año 2007, llevo 3 años con el reconocimiento.
Esto debido a pues las aportaciones que he hecho durante 4 años con mi canal de YouTube. Para quienes no lo conocen, Microsoft Excel a todo nivel, en el que, bueno, ya tenemos cerca de 450 y tantos videos divididos en distintos temas, Excel básico, avanzado, intermedio, hay temas como tablas dinámicas, macros, y por ahí tenemos uno de los cursos en español que mejor audiencia han tenido en YouTube, que es sobre Power BI también. Gracias, Víctor. La verdad es que me siento muy orgullosa de poder compartir esta tarde contigo y este ejercicio con la plataforma de Excel. El gusto es mío. Bueno, la verdad es que vamos a colaborar. Fíjate la cantidad de personas que tenemos hoy en la sesión, a los cuales les agradezco a todos su tiempo. Esta sesión, pues prácticamente, ¿a cuántas personas podemos apoyar para que puedan su día a día mejorarlo? Quiero que visualicemos esa expertise y esa facilidad que tenemos hoy en día de estas herramientas virtuales para poder tener esta facilidad de llegar a más usuarios. Víctor, adelante. Me encantaría que nos vayas mostrando qué es Power Query. Cuéntanos un poquito para que la gente sepa y de ahí mismo me encantaría nos vayas dando la razón de por qué estamos todos aquí fascinados contigo para trabajar con esta plataforma de Excel. Adelante. Excelente, Sandy, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Como les comentaba Sandy, mi nombre es Víctor Román Castro, soy el creador del canal Microsoft Excel a todo nivel. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a trabajar con Power Query, pero bueno, posiblemente algunos usuarios este concepto les sea un tema un tanto nuevo. Y quiero nada más regalarles el concepto de una manera muy sencilla, muy básica y en palabras que todos entendamos, que dice aquí que es Power Query. Dice que Power Query es una tecnología que nos permite conectar datos para detectar, conectar y refinar orígenes de datos y con esto pues poder satisfacer distintas necesidades de análisis que nosotros tengamos. Y bueno, si nosotros aprendemos Power Query, pues déjenme comentarles que matamos 2 pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque Power Query lo podemos encontrar tanto en Excel como en Power BI. Entonces, de esta manera, digamos que el flujo correcto que nosotros vamos a trabajar cuando transformemos datos y analicemos datos a través de Power Query va a ser mediante este cuadrito que tenemos en pantalla, que es, primeramente nos vamos a poder conectar a distintos orígenes de datos, no sé, archivos de texto que descarguemos de algún sistema, alguna tabla que directamente nosotros tengamos en Excel, o, por ejemplo, alguna tabla que nosotros conectemos directamente desde una página web y muchos otros orígenes. ¿Qué hacemos con esta información? Porque en ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, esta información no viene posiblemente totalmente lista para analizar. Y bueno, lo que hace Power Query es ayudarnos y darnos herramientas para nosotros tener esta información, transformarla, poderla combinar si es necesario y posteriormente pues crear consultas e informes que podamos compartir con los interesados de esta información. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Pues entonces vamos a hacer, hace rato platicaba con Sandy y por lo que veo a Sandy le gusta el fútbol, entonces voy a preparar un ejemplo. El día de hoy traigo un ejemplo que si hay varios seguidores de mi canal, seguramente este ejercicio lo conocen. Vamos a conectar Power Query a través de Excel con un sitio web, con una tabla de un sitio web. En pantalla ven ustedes que yo tengo un link que dice, bueno, en una búsqueda que dice Copa Mundial de Fútbol. Hola, hola. Y vamos a entrar a este link que es de Wikipedia, que dice Copa Mundial, en donde pues bueno, vamos a encontrar distintos orígenes, distinta información sobre la Copa Mundial, algunos antecedentes, pero vamos a ir hasta esta parte baja, en donde tenemos en específico esta tabla. Si ustedes observan esta tabla que se llama Palmarés, pues van a ver los distintos campeonatos que tienen varias de las selecciones que durante toda la historia de la Copa Mundial han ganado tanto campeonatos, subcampeonatos, terceros puestos y cuartos puestos. Si esta información yo la llevara a Excel tal y como la encontramos aquí, pues va a ser
va a ser difícil poder analizarla, puesto que, por ejemplo, en una sola columna tengo tanto el número de campeonatos como acumulados los distintos años en donde yo tengo esta información. Si esto yo lo quisiera hacer directamente en Excel, pues habrá que usar distintas herramientas como, no sé, dividir texto en columnas, extraer datos o la función izquierda, derecha, todo en pro de analizar esta información, separarla y dejarla lista para poderla trabajar. Sin embargo, cuando esta tabla reciba más información, pues habrá que repetir este proceso una tras otra, tras otra, tras otra vez. Entonces, Power Query pues nos va a ahorrar y nos va a permitir de manera bastante intuitiva poder trabajar esta información. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a copiar esta liga a donde llegamos a través de Wikipedia, la copiamos y nos vamos a una hoja nueva de Excel. Recuerden que, bueno, recordarles que Power Query viene ya de manera nativa desde Excel 2016 y versiones posteriores. En versiones anteriores de 2013 y 2010 hay que descargarlo de manera separada y poderlo instalar. Para nosotros abrir entonces este ejercicio vamos a ir a la ficha datos y en la ficha datos vamos a pulsar aquí en este grupo que dice obtener y transformar datos, que es prácticamente la herramienta de Power Query. Le vamos a pulsar aquí donde dice desde la web. ¿Qué es lo que nos va a pedir? ¿Hay forma de que podamos abrir un poquitito más tu pantalla para que se alcancen a ver los iconos en la pantalla general? Cambiando solamente la resolución, me imagino. Déjame ver si Nada la más podemos. haciéndole un zoom. Dame un segundito. Gracias. A ver, vamos a ver si así queda mejor. Ándale, ahí está. Ahí está, creo que mejor, ¿no? Muchas gracias. Entonces, una vez que dimos la ficha datos, vamos a pulsar entonces, les decía, desde la web y nos va a pedir la dirección que nosotros copiamos del link de la página de internet y aceptamos. En ese momento lo que hace Power Query es analizar la información que nosotros tenemos en esta página y determinar qué tablas tenemos a la mano. Recordar que la que teníamos era esta que decía palmarés y nos dice la información que se puede extraer de esta tabla que se llama palmarés es la siguiente. Como en realidad sí hay que hacer muchos cambios a la tabla, pues entonces vamos a pulsar aquí donde dice transformar datos. Y nos va a cargar la tabla en esta vista. Para quienes no conocen Power Query, esta es la vista inicial, la interfaz inicial de Power Query dentro de Microsoft Excel, que es prácticamente la misma el día que lleguen a trabajar con Power Query o el editor de consultas, que es como lo llama Power Query en su interfaz, pues es lo mismo prácticamente. De aquí les decía, la información pues no se encuentra tan analizable de manera inicial y bueno, aquí pues debemos de tener determinados conocimientos o un poco de esa sensibilidad o ese feeling para poder determinar qué es lo que tenemos que hacer. Si ustedes observan, como columnas, nosotros tenemos conceptos como campeón, subcampeón, tercer puesto y cuarto puesto. Para alguien con un poquito de noción respecto de tablas o de bases de datos, pues podrás darte cuenta que esta información que nosotros tenemos como columnas debería encontrarse de alguna forma como parte de los registros, como filas. Entonces, una de las herramientas de las que yo me considero fanático de Power Query es esta información. Si nosotros la quisiéramos cambiar en Excel, habría que estar pegando información hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo de una tabla, y cuando tenemos miles de registros, pues esa tarea se convierte cosa de muchas, muchas horas. Sin embargo, existe una herramienta que parece trabalenguas, que se llama anulación de dinamización de columnas. ¿Qué es lo que hace esa herramienta? Colocarnos justamente estos conceptos que están como filas, perdón, como columnas, y colocárnosla como filas, de manera que nosotros podamos empezar a acomodar esta información para poderla analizar de una mejor manera. Ya que seleccioné las 4 columnas que yo quiero anular la dinamización, vamos a hacer clic derecho en alguno de los encabezados y vamos a ver aquí esta opción, tal cual como se las mencioné, anulación de dinamización de columnas. Si hacemos clic sobre ella,
vean, nos ahorra todo, absolutamente todo el trabajo de acomodar la información como yo les decía, es decir, colocar los registros hacia abajo y hacia abajo. Ahora ya tenemos la información un poquito más en forma. Sin embargo, todavía tenemos en esta columna tanto el número de títulos como los años, pues los tenemos un tanto amontonados, por así decirlos todavía. Aquí lo ideal es que tengamos en una columna el número de títulos y en otra columna, por cada registro, el año correspondiente a donde Brasil fue campeón. Por ejemplo, aquí 1958, otro registro que diga Brasil, que diga campeón y que fue en 1962. Así como otro registro que diga Brasil, campeón en 1970 y así sucesivamente. Entonces, ¿aquí qué es lo que tengo que hacer? Aquí tengo otra necesidad. Necesito separar ese valor que me dice cuántos títulos obtuvo cada país, que es el primer carácter de la izquierda. Aquí me va a servir esta herramienta que dice dividir columna y me da tres opciones prácticamente. Puedo dividir una columna por un delimitador, ya sea un espacio, una coma o un paréntesis, etcétera, tal como lo hace la herramienta texto en columnas de Microsoft Excel. Sin embargo, como lo que yo requiero más bien es un carácter que se encuentra a la izquierda, vamos a utilizar esta herramienta que dice por número de caracteres. Si hacemos clic aquí, pues me va a decir que especifique el número de caracteres utilizados para dividir la columna de texto. Me dice cuántos números de caracteres quiero. Le voy a decir que únicamente quiero uno. Y aquí abajo me dice dividir una vez lo más a la izquierda posible, una vez lo más a la derecha posible y varias veces. Yo únicamente quiero un carácter a la izquierda, lo más a la izquierda posible, y entonces aceptamos. Entonces ya ganamos un poquito más de territorio en la forma que nosotros estamos viendo la tabla. Ya separamos el número de campeonatos o subcampeonatos, terceros o cuartos puestos de cada país, y ya si ustedes comienzan a ver la información, ya podríamos tal vez totalizar este número de la columna valor 1, ya podríamos decir qué países han sido campeones y cuántas veces. Sin embargo, aún me falta este ejercicio de los años, puesto que pues aún tenemos todos amontonados en un solo registro. Y la idea es que tengamos todos los registros separados. Aquí nuevamente vamos a utilizar la herramienta de dividir columna, pero ahora sí lo voy a hacer por delimitador, porque bueno, aquí yo voy a poder hacerlo visualmente. ¿Qué me conviene como delimitador para separar estos años? Por ahí veo que algunos conceptos tienen comas, algunos conceptos tienen espacios, y bueno, voy a hacer entonces clic aquí en dividir columna por delimitador y yo me la voy a jugar por espacios. Vamos a ver aquí, dice que por espacios y me dice por cada aparición del delimitador. Vamos a aceptar. Antes de continuar, nada más comentarles que aquí en Power Query no existe el control Z, el deshacer, sino que existe algo mejor. En este panel de la derecha que ustedes ven aquí, se van a ir guardando absolutamente todos los pasos que yo vaya haciendo en esta tabla, en esta información. Y si alguno me resulta que no es lo que yo deseaba, por eso les decía, podemos ir jugando con la información. En este momento yo me aventé a elegir el delimitador como espacios, pero nosotros podemos, si no resultó bien el movimiento, pues podemos eliminarlo aquí con las X que tienen estos pasos y no pasa nada, vamos a regresar a cómo estaba la información. En este caso, como yo elegí los espacios, pues yo veo que la información, los años creo que se separaron correctamente y vamos a seguir analizando la información. Veo una columna en blanco que no me sirve. Esta voy a poder hacer clic derecho, la voy a eliminar. Y entonces, una vez que yo ya tengo los años separados, pues creo que tengo que eliminar algunos caracteres especiales que por ahí creo que me sobran. De manera inicial voy a seleccionar todas las columnas que me generó este movimiento y voy a eliminar, veo ahí paréntesis de apertura, voy a eliminar paréntesis de cierre y creo por ahí hay algunas comas que no me sirven. Únicamente quiero que me quede en las columnas el número que corresponde al año en que fueron campeones, subcampeones, terceros puestos o cuartos puestos.
Para eliminar estos conceptos va a ser una herramienta que dice, le hacemos clic derecho en el encabezado y dice reemplazar valores. Muchas de estas herramientas, vuelvo a repetir, ustedes las encuentran de una u otra forma en Excel. Esta herramienta la recordarán si pulsamos Control L, pues se va a mostrar la herramienta de reemplazar. Es decir, ¿qué voy a buscar? Paréntesis de apertura. ¿Y con qué quiero reemplazar? Pues en este momento con nada, únicamente los quiero quitar. Entonces voy a hacer clic en aceptar. Repito el movimiento porque lo que quiero eliminar son también los paréntesis de cierre. Voy a pulsar paréntesis de cierre en valor buscado y también quiero eliminar, reemplazar con nada. Aceptamos. Y por último, vamos a hacer clic derecho y voy a buscar las comas. Las reemplazamos con nada y aceptamos. Vean, ya tenemos cada concepto, cada año de manera limpia. Ya no tengo paréntesis ni de apertura, ni de cierre y ni comas. ¿De acuerdo? Ya utilizamos esta herramienta y como les decía, yo necesito estos años que se acomoden de manera que tengamos un registro, una tabla más angosta, con mucho más registros, pero que eso va a permitir que ésta sea más analizable. Ya tengo las columnas seleccionadas y nuevamente voy a usar esta herramienta de la cual me proclamo fanático, anulación de dinamización de columnas, y listo. Vean cómo los conceptos que nosotros teníamos como filas, que son estos valor 2.2, 2.3, que no nos van a servir, pero lo importante es que aquí yo ya tengo el año. Vean, ya tenemos un registro por cada uno de los años, que es muy distinto a esta tabla que aquí veíamos en la página de Wikipedia. Vean la forma en cómo nosotros hemos transformado la información y con esto nosotros vamos a poder llegar a cualquier análisis de información con tan solo hacer el uso de las herramientas de Power Query. Recuerden que muchas de estas cosas anteriormente las hacíamos y buscábamos procesos a través de macros, a través de código, y para aquellos que no somos programadores, en mi caso yo soy licenciado en contaduría, pues resultaba muy complejo porque ya es meterte en campos que a veces no manejas o para los cuales tu perfil no te da como para hacer cosas demasiado avanzadas. Sin embargo, estas últimas herramientas que son para usuarios de autoservicio, para usuario final, pues nos permite hacer todo a través de clics, ahorrarnos un montón de pasos y en un momento pues les voy a mostrar aparte lo ideal de poder seguir trabajando con Power Query. Voy a eliminar esta columna porque no nos sirve de nada. Que elimine ahí, señor contador, permítame tantito. Dígame. Eso me acaba de sorprender mucho porque yo estaba con la idea de que también éramos de sistemas, amigo mío, y eres contador. Eso me encanta porque al poder, y fíjate qué padre poder visualizar los números mediante herramientas tecnológicas con tu conocimiento contable. Ahorita tú acabas de extraer una información de una página donde prácticamente te trajiste los datos. ¿Qué tipo de datos o qué tipo de páginas son las que podemos tener para poder hacer este tipo de extracción de datos? Cuéntanos un poquito previo a lo que vas a seguir, por favor, Víctor. Claro, esto es un ejemplo, como siempre lo digo cuando grabo algunos videos, yo utilizo mucho la palabra de ejemplos básicos o ejemplos burdos. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo la extracción de un tema de fútbol. Sin embargo, por ejemplo, hay muchas mediciones de datos de la bolsa de valores que podemos conectar a Power Query y que a lo mejor la gente, pues muchas veces lo que hace es descargar el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Pensemos. Lo descargan todos los días de una tabla, ya sea del Banco de México o de algún otro sitio, y todo el día están actualizando esta información y manualmente lo llevan, lo copian en una hoja de Excel y los datos, pues bueno, ahí los van recopilando. Pero todas estas tareas que son del diario y que tenemos que hacer manualmente, a la larga, pues obviamente nos quitan un tiempo importante. No hay nada como hacer un clic derecho, actualizar la información, conectarnos a un medio externo y poder traer la información actualizada tal cual y con los cambios que los sitios de este tipo pues hacen todos los días, con las tendencias, con los tipos de cambio, con determinadas mediciones de empresas, etcétera, que se pueden imaginar. Esto ustedes lo pueden llevar a un campo profesional en donde, créanme, van a exprimir de manera impresionante la capacidad que tiene Power Query, ¿de acuerdo?
Me Bueno, queda claro. déjenme Adelante. continuar. Vamos a eliminar entonces esta columna que ya no me sirvió de nada. La voy clic derecho, quitar. Y vean, entonces ya la información, vamos a cambiar, algunos conceptos aquí de los encabezados, aquí donde dice valor, yo le voy a llamar año. Y aquí este lo vamos a eliminar porque al final, como les decía, dice Brasil ha sido campeón 5 veces y se repite en cada una de estas. Sin embargo, pues yo tengo aquí con tan solo hacer un conteo, una cuenta cuando yo haga un reporte, pues voy a determinar este 5, lo voy a determinar con este 1, 2, 3, 4, 5. Entonces realmente esta columna tampoco ya me sirvió de gran cosa, la voy a quitar y ahora sí. Esta sería prácticamente nuestra tabla final. Tenemos los conceptos de los 5 campeonatos de Brasil por cada uno de los años, sus 2 subcampeonatos, sus 2 terceros puestos y sus cuartos puestos. Vean la diferencia de cómo traíamos la información de Wikipedia y cómo la hemos transformado a través de Power Query. Si ya no hay más cambios que hacer, vamos a darle cerrar y cargar y entonces ya la información la vamos a tener ya en una tabla mucho más sencilla, más analizable y que nos va a permitir poder traer los datos de una manera y analizarlos de una forma mucho más básica, mucho más sencilla y fácil para cualquier usuario. Una vez que nosotros tenemos esta información, pues podría decirles, vamos a hacer una tabla dinámica para ver cuántas veces Brasil ha sido campeón, subcampeón, o Alemania, Italia, Argentina, todos los países que nosotros encontramos en esa tabla. Sin embargo, quiero mostrarles una herramienta que me parece un poquito más bonita, un poquito más útil en el caso de si ustedes tienen la dicha de trabajar en una empresa transnacional. Creo que esta herramienta la pueden aprovechar de una manera que les va a dar otro estatus, les va a dar otra visión a las personas. Les juro que les van a robar la atención de más de uno en una junta ejecutiva. Vamos a hacer lo siguiente, nos colocamos en cualquier parte de la consulta, vamos a seleccionar datos, no es cierto, insertar, y vamos a ir a esta herramienta que dice mapa 3D. Hacemos clic. ¿Y estos mapas 3D cómo funcionan? Es lo mismo que construir una tabla dinámica, pero vamos a trabajar sobre un mapa, un tipo Google Earth, algo parecido, y vamos a poder generar informes con base en determinados datos como los de países que tenemos aquí. Como ya teníamos una columna de países, pues los mapas en 3D identificaron que esta columna que nosotros tenemos acá, pues tiene nombres de países. Entonces, de alguna forma, pues automáticamente ya me colocó estos cuadritos en algunos de los países en los que, bueno, tenemos conceptos de campeonatos, subcampeonatos, terceros y cuartos puestos. ¿Por qué les digo que funciona como tablas dinámicas? Porque únicamente voy a seleccionar qué quiero como valores, qué quiero como concepto de países o filas o columnas, pero en este caso se llaman alto, categoría y un concepto que se llama ahora que hoy no vamos a utilizar. Entonces ya identificó la ubicación, de hecho aquí dice selección, país o región, y vamos a hacer clic aquí en alto, que alto sería la traducción de valores en las tablas dinámicas. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a poner en valores o en alto? Ahí voy a colocar ese concepto que dice año. Vamos a poner año, únicamente lo seleccionamos y vean, voy a cerrar un poquito vean cómo ya no son unos puntos. Voy a acercar un poquito el mapa y lo voy a inclinar para que ustedes vean que ya tenemos unas pequeñas torres y todas con base en los números de campeonatos o subcampeonatos que tuvo cada país. Si recordaron, el que mencioné muchas veces es Brasil, lo tenemos por aquí, y dice que Brasil tuvo 11 conceptos en ese recuento. ¿Qué me falta aquí? Recuerden que teníamos campeonatos, campeonatos, terceros y cuartos puestos. Entonces aquí aplicaría algo así como lo que hacemos en columna, darle una categoría o una segregación a la información, pues de manera que nos dé más detalles. Entonces voy a seleccionar aquí en categoría y voy a seleccionar, si no me equivoco, el concepto de atributo. Voy a seleccionar atributo y entonces ya tenemos separados esos 4 conceptos de los que yo les hablaba.
tenemos los 5 campeonatos. Si nosotros pasamos el cursor, no hay que hacer clic, únicamente pasar el cursor por el gráfico, pues nos va a dar detalles de la información. Dice Brasil tiene 5 campeonatos. Si vamos más abajo, dice que Brasil ha obtenido 2 cuartos puestos, también 2 subcampeonatos y también 2 terceros puestos. Y así cada uno de los países que nosotros tenemos, por ejemplo, vamos acá abajo, es Argentina, dice que ha tenido 2 campeonatos y también ha tenido 3 subcampeonatos. Traduciendo un poquito esta información, que parece poco relevante tal vez, hablando de cuestiones de fútbol, pues imagínense una presentación en donde ustedes puedan determinar o hacer la presentación de las ventas, de los ingresos, de lo que ustedes quieran, de empresas que puedan tener sucursales en determinados países, que puedan tener muchos negocios en determinadas zonas del mundo y lo puedan presentar de esta manera. Obviamente, cuando ustedes ya terminaron de crear el informe, pues ustedes pueden verlo en pantalla completa. Por ejemplo, en este caso tenemos un gráfico apilado, de columna apilada, pero acá arriba tenemos varias herramientas que nos pueden ayudar a mejorar el cómo se ven los datos. Si yo coloco, por ejemplo, este gráfico, pues aquí lo voy a tener de manera separada. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero que sea una barra por cada concepto. 4 campeonatos, aquí en Italia un cuarto puesto, 2 subcampeonatos y un tercer puesto. O un gráfico como este, que también me parece bastante atractivo. Ustedes ya es cuestión de diseño, cuestión de utilidad, ustedes decidirán qué resulta mejor para ustedes. Pero bueno, una vez que ya estamos listos, pues nosotros vamos a reproducir el paseo o la presentación que nosotros vamos a hacer, porque no lo vamos a ver con esta interfaz que aparte es limitada y me roba mucho espacio en la pantalla. Pues vamos a darle clic aquí en donde dice reproducir paseo y vean, créanme que si ustedes presentan algo como esto en una junta ejecutiva de una empresa transnacional, pues bueno, creo que se van a lucir, van a poder aprovechar estas herramientas que nos da Microsoft Excel, que posiblemente no conocían y que bueno, pues nos va a permitir, más que lucirnos también, pues dar información bastante gráfica, bastante visual para los interesados, dueños, gerentes, subdirectores, directores, etcétera, pues dentro de una empresa. ¿Qué te parece, Sandy? No, pues yo estoy fascinada. Fíjate que lo acabas de mencionar ahorita. Cuando presentas este tipo de reportes, este tipo de información ya directamente a un CEO o directamente hacia un plan de finanzas o alguna área en específico, obviamente da muchísimo más información una imagen que un Excel con muchos datos. Así es. La mayoría de las veces, y eso nos pasa constantemente, que a veces no tenemos pues la visión de cómo pudiéramos hacer esa presentación, cómo podemos crear ese impacto de un wow hacia lo que es mi trabajo de día a día, más allá de un reporte como tal. Me encanta. Ahora, a nivel de lo que es el reporte, Víctor, fíjate cómo este tipo de información, ahorita lo presentas a nivel de lo que es el fútbol, pero yo lo identifico a nivel de lo que hacemos con las empresas, cómo podemos visualizar cuáles son mis puntos de venta de mayor impacto, cuáles son los puntos donde estoy generando mayores gastos a nivel de corporativos, dónde se encuentra mi mayor cantidad de clientes y cuál es la gestión de productos o servicios a nivel de clientes y dónde tengo mayor atención en determinado punto o servicio que yo realice. O sea, todos esos puntos de análisis en un diagrama como este, en cualquier tipo de empresa lo podemos presentar. Así es. Y ahorita lo estamos presentando, Sandy, a un nivel de país, pero Ajá. tampoco es que sea necesario que trabajemos o hablemos de empresas transnacionales, sino que, por ejemplo, tú tienes, pensemos en tus clientes del Distrito Federal o de la Ciudad de México, tú puedes tener clientes regados en la zona sur, en la zona norte, y Correcto. en este caso, pues no vamos a tener qué son los datos que nosotros necesitamos prácticamente para colocar dentro del mapa los datos
exactamente en el mapa para que puedas visualizar el impacto que generas en cada cliente. Ujú. Existen otros datos y lo maneja de una manera más completa Power BI, en donde podemos tener la longitud y la latitud, es decir, las coordenadas, y podernos ubicar dentro del mapa y a un detalle mayor. Por ejemplo, aquí en pantalla tengo la Ciudad de México. A un detalle mayor, tú puedes presentar esta misma información a nivel de tu colonia, a nivel de tu alcaldía, a nivel de tu estado, pero en lugar de hacer uso de los datos con el nombre de la delegación o de la alcaldía o con el nombre del poblado, aquí te vas a ubicar exactamente dentro del mapa con los puntos específicos y exactos de la ubicación a través de la longitud y la latitud. Y no sabes, se pueden generar una serie de reportes bastante interesantes y no necesariamente que tengas que salir de tu localidad, de tu colonia o de tu estado o como lo quieras ver, se puede generar este tipo de reportes y no necesariamente con el nombre de un país. O sea, lo podemos hacer, pero hay que extraer datos de la longitud y la latitud. Si ustedes tienen duda, en la web hay bastantes sitios que te dan, eliges un punto específico así exacto dentro del mapa y te brinda la latitud y la longitud. Si nosotros capturamos esos datos en una tabla, lo podemos trabajar a través de Power BI con los mapas que Power BI tiene y no sabes, se generan unos informes espectaculares a través de mapas y sin salir si quieres de tu colonia. Ahí, por ejemplo, a tu punto de vista, Víctor, ¿en qué momento o bajo qué circunstancias puedo utilizar Power Query dentro de Excel o irme ya directo a un reporteo de un dashboard a la parte de Power BI? Lo acabas de comentar. ¿En qué escenarios lo aconsejas tú? Únicamente creo yo que en el escenario de cuando llegamos a romper o sabemos que el origen de datos me rompe el límite de Excel. Recordemos que el límite de Excel es en cuanto a filas, que es de 1.048.576 filas. Y obviamente, pues si nuestro origen de datos nos lleva a información más grande, pues Excel ahí sí Ya nos prácticamente queda lo corto. trueno. Y Power BI, pues nada. O sea, Power BI vamos a poder manejar millones y millones de registros, extraerlos y prácticamente la transformación en Power Query como en Excel, pues va a ser prácticamente lo mismo. O sea que si estamos visualizando una área de Big Data, me voy a Power BI. Y si Así es. estoy dentro de datos, reportes del área de ventas, que no estoy a un nivel de un Big Data, me puedo quedar en Query. ¿De acuerdo? Exactamente, Ahora, exactamente. Excel, ¿en qué versiones de Excel tengo la parte de Power Query? A partir de la versión 2016 en adelante y Office 365 obviamente, desde esas versiones ya lo tenemos directamente aquí en la ficha datos, en el grupo de obtener y transformar datos. Toda esta parte es Power Query y de aquí pues puedo encontrar los distintos fuentes de información a los que me puedo conectar. Ya les decía, hay archivos de texto, XML, algunas carpetas en donde deseas consolidar información, algunos sitios, por ejemplo, desde Azure o algunas cuestiones como en línea, puedes conectarte y bajar información de tus amigos de Facebook, de los comentarios de Facebook, de muchas cosas de Facebook para, no sé, hacer un análisis de sentimiento, algún análisis derivado de comentarios y muchas de estas cosas de inteligencia artificial que nos está ayudando bastante. Y bueno, pues aquí ya defines tú cuál es la información que tú quieres, ¿no? También hay algunas otras fuentes bastante avanzadas, algunas que no llego a comprender del todo, pero bueno, vean la cantidad de posibilidades que tenemos con Power Query, son bastantes, bastantes, pero hay que considerar los límites para conectarnos a cada una de ellas nada más, Andy. Correcto, correcto. Una pregunta más dentro de lo que la gente nos está comentando directamente ahorita por chat. ¿Cómo pueden visualizar ellos ya la plataforma de obtener y transformar datos? ¿Hay algún paso previo para descargarlo o ya por automático sale en pantalla de banner? No, ya sí ellos tienen una versión. ¿Por qué hablamos de versiones 2016 o 2019 y como que separamos Office 365? Esa parte es bien importante aclararla
Cuando uno compra versiones instalables en los equipos, te la venden como Office 2016, Office 2019 y la versión de suscripción, que es Office 365, que sí es una versión que efectivamente también instalas en tu equipo, pero bueno, puedes tener acceso a las versiones online de toda la suite de Office, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, que es la diferencia. Entonces les decía, desde 2016, 2019 y Office 365, con tan solo irte a la ficha datos, vas a encontrar este grupo. Si tienes una versión anterior, 2013, 2010, ya es poca la gente que por ahí tiene 2007, pero creo que a partir de 2010 la puedes descargar desde el sitio de Microsoft, descargas Power Query, lo instalas en la versión correspondiente y en lugar de salirte en la ficha datos, vas a agregar una ficha como estas, como las principales, que va a decir Power Query y trae algunas herramientas. Mencionar que vale mucho la pena actualizarse porque muchos de los cambios que pudieras hacer en Power Query de la versión de Office 365 o la más reciente, en ocasiones ya consultas y algunos cambios que hagas ya no son compatibles con las versiones anteriores. Entonces lo recomendable es por lo menos la versión 2016 para trabajar con Power Query y no tengas mayor problema con el tratamiento de los datos que hagas en cuanto a versiones. Fíjate que ahorita comentaste algo que yo les tenía de sorpresa a toda la gente que nos escuche el día de hoy, pero ya me voy a tomar el antecedente para poderlo comentar. Ya te quemé la Toda noticia. la gente que exactamente que hoy nos comparte esta tarde para poder conocer un poquito más de la herramienta de Excel, a mí me encantaría poderles facilitar la solución de Office 365 en las versiones donde tienes el Excel descargable ya con la plataforma de Power Query y también con la plataforma de Power BI. Por el puro hecho de estar con nosotros en esta tarde, les vamos a asignar una licencia que les va a permitir trabajar en colaboración en la empresa. Para poder recibirla, ahorita voy a poner la información en pantalla, ahorita que terminemos, para que ustedes puedan solicitarlo vía correo, correspondiente obviamente a hacer esa información, tener concretamente la información de quienes sí pueden requerir este tipo de licencia y que puedan empezar a utilizarlo. ¿Por qué? Y vuelvo a reiterarlo. CBS México, al ser especialista en plataforma de soluciones Microsoft, nuestro principal punto, nuestra principal visión y misión dentro de lo que es el asesoramiento a las empresas es poderles apoyar en que conozcan estas soluciones, desarrollen mejor sus actividades día con día y así como ahorita Víctor nos puso una pantalla donde yo puedo entregar un reporte a un CEO de una manera totalmente extraordinaria en cuestión de datos e indicadores, eso tan fácil como este tipo de visión, yo sé que a la hora que tú lo hagas y tengas esa felicitación o ese avance dentro de tu área laboral, con eso para nosotros como CBS México ya ganamos. ¿Por qué? Porque lo que aprendiste en nuestras sesiones de tardes de café, que son cada jueves, en esta excepción la del miércoles, estas tardes de café van en ese impulso precisamente, que tú conozcas estas herramientas por estos medios electrónicos y remotos en una facilidad de poderte subir a ellas. Entonces, ahorita al final, por favor, después del área de preguntas, voy a poner la diapositiva donde vas a poder solicitar tu licencia de Office 365 a CBS México por medio de la empresa o por medio particular, como lo quieras trabajar, con el enfoque de que puedas empezar a utilizar estas herramientas si aún no las tienes. Y si ya las tienes, te tengo otro regalo, pero es ahorita lo comento. Adelante, Víctor, ¿qué más nos tienes en esta fabulosa herramienta que es Power Query? Pues prácticamente, Sandy, es el ejercicio que quería mostrarles. Obviamente, toda esta información, ya nada más para cerrar, les decía de manera inicial cuando comencé el ejercicio que si, por ejemplo, la página web duplicara la información o metiera más registros, si nosotros lo hacemos, toda esa separación de datos, como lo decía, con texto en columnas, con funciones como izquierda, como extrae, como derecha,
pues ese proceso lo tienes que repetir cada que determinados datos nuevos lleguen a nuestra hoja de Excel, de la manera en como lo veíamos aquí en la página web. Sin embargo, miren, vamos a conectar un poquito nuevamente nada más para mostrarles el cambio. No, vamos a explicar nada más de manera cómo funciona esto. Cuando tú agregas datos nuevamente a una consulta, todos esos pasos que nosotros agregamos aquí, como ya quedaron guardados, para cuando llegue nueva información a esa tabla que se encontraba de manera muy desordenada, pues estos pasos guardados ya van a hacer los cambios de manera automática, es decir, por detrás ya sin que yo lo vea, dentro de esta consulta, cuando yo dé actualizar, obviamente ya nada más voy a tener que darle actualizar y Power Query va a repetir todos estos pasos con la información que venga otra vez nuevamente hecha un desorden. Va a repetir todos estos pasos y vamos a poder, con tan solo darle clic derecho y actualizar, vamos a poder tener los datos actualizados. Es decir, si por ahí se agrega otro campeonato de Brasil, únicamente yo le voy a dar clic derecho aquí, actualizar y listo. Todo ese proceso de limpieza que yo haga con la información información que se registre posteriormente, lo va a hacer y me voy a tardar más que un segundo en actualizar los nuevos datos a que si yo lo hiciera manualmente y me tardara otra hora en generar la limpieza de la información. Y todo esto gracias a que Power Query pues ya me ahorró todo el trabajo a través de pasos bastante intuitivos y que antes tal vez lo utilizábamos con macros y como yo les decía, muchos de los usuarios que nosotros utilizamos Microsoft Excel tenemos determinada limitante en cuanto al perfil que tenemos porque no todos pues nos metemos ya en el tema de la programación o porque no es nuestro perfil o porque simplemente no lo hemos querido aprender. Yo he aprendido algo, sin embargo no soy, como ya lo mencionabas, no soy ingeniero, soy contador y bueno, pues todo dependerá de este tipo de herramientas, pero si ya tenemos herramientas que al final es lo que está buscando Microsoft, que todo se maneje de manera sencilla a través de clics, pues Power Query es una de las principales herramientas que nos está haciendo ir a la vanguardia en cuanto a temas de BI, porque es el motivo por el que dentro de Excel decidieron meter Power Query, bueno, todas las opciones Power Query, Power Pivot, para ir a la vanguardia y apegarse un poquito más a los sistemas de Business Intelligence. Y es por lo que, bueno, solamente con clics podemos hacer todo este trabajo, ya no necesitamos programar nada, ya no necesitamos mantener código, ni mucho menos, sino únicamente con muchos clics podemos llegar o a veces con no tantos, podemos llegar a resultados como estos en donde posteriormente, si vamos capturando dentro de una base de datos más información, pues únicamente me voy a tardar un segundo y voy a poder actualizar la información. Yo siempre he sido de la idea y de esa regla del 80-20 y que a veces es al revés. Lo ideal cuando nosotros procesamos y analizamos información, lo ideal es 80% análisis, 20% procesamiento. Desafortunadamente, hay todavía muchos usuarios en los que la regla la tenemos al revés. Nos pasamos 80% de nuestro tiempo procesando y el poquito tiempo, 20%, lo utilizamos para el análisis y bueno, al ser tan poco tiempo, pues muchas veces no nos damos el tiempo de generar valor con la información o los reportes o informes que tengamos a la mano para brindarle a los tomadores de decisiones dentro de las organizaciones. Es correcto. Ahí es súper importante esa visión. Definitivamente concuerdo contigo que la gente debe de estar avanzando y generando, más bien llevando ideas de mejoras a las empresas y no ser nada más un robot en relación a estar haciendo actividades cotidianas que podemos incluso automatizar muy fácilmente. Me queda claro en eso, Víctor. Y bueno, en lo que la gente que nos está escuchando, agradezco vía chat puedan ir incluyendo sus preguntas para poderlas ir compartiendo. Ya para poder empezar con esta área de preguntas y respuestas, Víctor, a mí Sí, me claro. gustaría consultarte o más bien que nos compartas cuáles son los casos típicos que suceden los usuarios al poder generar este tipo de bases de datos
con cuáles son los temas que casi siempre se topan o cuál es el común denominador de los errores al que no pueden llegar a un reporte como este. Lo mencioné cuando iniciamos, Andy. Muchas veces un usuario que a lo mejor se aventura a tratar de determinar esta información, por ejemplo, de lo que tenemos aquí en pantalla, pues sucede que a veces no sabemos o nos vamos en cuanto a los pasos. Por ejemplo, yo aquí identifiqué que tenía conceptos como campeón, subcampeón, que yo ubico porque a lo mejor tengo un cierto conocimiento sobre estructuras de tablas. Sabía que tenía que hacer la dinamización de columnas, pero un usuario que a lo mejor todavía les decía, les hablaba yo de esa sensibilidad, de ese feeling para poder nosotros identificar qué y qué pasos hacer. A lo mejor hay quien comienza a separar los datos de los años y al final cuando genera algún paso, pues las cosas no salen o no se dan como uno quiere. Pueden ser ese tipo de conceptos, pero lo que yo les recomiendo es conocer de manera importante el uso de las tablas dinámicas porque el razonamiento que tenemos para hacer el uso de tablas dinámicas nos permite un poquito de cómo entender la estructura de los datos cuando construimos tablas. Por ejemplo, sucede mucho, y lo pongo siempre de ejemplo en algunos de mis videos, que la información de A, B y C son del mes de enero, febrero y marzo, por ejemplo. Ajá. Y aquí, por ejemplo, tenemos números. Hay muchos usuarios que por desconocimiento, ABC, ¿y qué es lo que hacen? Colocamos enero, febrero, marzo y aquí los números. Por ejemplo, esta estructura, si tú la quieres llevar obviamente a una tabla dinámica, pues no funciona. ¿Qué es lo que está pasando? Lo mismo que nosotros tenemos aquí. Tenemos campeón, subcampeón. Haz de cuenta que esos conceptos son los meses y para cuando yo construyo una tabla dinámica, si yo te pido el total de enero a marzo, pues vas a querer jalar a valores dentro de tablas dinámicas enero, febrero, marzo y vas a terminar construyendo esto mismo. Aunque esto pareciera que pudiera ser una tabla normal, tranquilito, sin problemas, esto no es una estructura adecuada para construir una tabla dinámica. La estructura adecuada debe ser esto aquí, un concepto para ABC, una fila para los meses y una fila para los valores. Vamos a tener obviamente una tabla con mucho más registros, pero con mucho menos columnas y que aquí entonces, pues estos conceptos deberían de quedar así, prácticamente. La tabla que acabo de eliminar, pues debería de quedar de esta forma, en lugar de tener los conceptos de los meses como columnas. Y a veces eso no lo identificamos hasta que intentamos crear las tablas dinámicas o un informe, un dashboard. No lo identificamos hasta el momento en que ves que la información no se encuentra adecuada. Estos movimientos que acabo de hacer es justamente lo que Power Query hace en la anulación de dinamización de columnas, pero en un segundo. Cuando nosotros, si tenemos miles de registros, pues ya nos aventamos unas horas haciéndolo. Es correcto. Y pasa mucho, y por eso te lo comentaba ahorita, que qué puntos eran los que más comunes en las personas que utilizan este tipo de herramientas, porque es muy común que pase que los datos o los conceptos en las tablas están mal identificados. Entonces, a la hora que quieren ejecutar algún escenario, pues un poco más a diseño, pues no les queda. Así es. Eso es muy común. Muy bien. Pues entonces, antes de cerrar, me gustaría, por favor, abriéramos al área de preguntas y respuestas. Me encantaría lo puedan hacer vía chat, dentro de lo que son algunos de los conceptos que tenemos ahí vía chat, o si gustan y con toda libertad podemos abrir el micrófono y compartir sus dudas. ¿Qué les pareció la sesión a toda la gente que nos escucha? A ver, ahí ya tenemos un par de preguntas. Ok, muy bien.
Me indican, ¿qué tipos de datos son los requeridos para generar un Power Query? Cualquier tipo de datos nosotros lo podemos generar en Power Query. De hecho, algo que no toqué, que creo que pudo haber sido tema, es cada columna cuando tú extraes los datos tiene determinado formato. Estos iconitos que nosotros tenemos aquí a la izquierda del nombre de la columna nos dice el tipo de datos que tenemos. Aquí tenemos un ABC en los 3 casos, es decir, que tenemos tipos de datos de texto. Pero si hacemos clic sobre yo puedo determinar el tipo de datos que tenemos aquí. Por ejemplo, este que dice año, yo bien lo podría tener como número. Puedo hacer clic aquí y le digo, ¿sabes qué? Estos datos, dámelos como número entero, y al manejarlos como número, ustedes van a ver que se van a cargar a la derecha. ¿Ya vieron? Ahora me muestra un 1, 2, 3, que es un tipo de formato de número entero. Aquí yo puedo determinar los datos y eso es un punto bien importante porque pensemos que estos números que tenemos aquí los tienes que totalizar en algún reporte que tú vayas a hacer. Si esos datos los encontramos como estaban así, como texto, pues lo que va a hacer la tabla dinámica es únicamente hacernos la cuenta, porque al identificar que son datos de texto, pues no podemos contarlos. Entonces, sí es bien importante que cuando llevemos datos a Power Query, veamos qué tipo de datos vamos a colocar aquí. A veces Power Query los identifica de manera automática, como en este caso, me dio el texto como los años. Entonces, si yo lo quisiera como número, pues bueno, aquí vamos a tener las distintas herramientas de formato para poder trabajar con ellos sin ningún problema. Ojo con esto, son estos iconitos que nos va a dar la pauta para nosotros obtener los mejores resultados en cuanto al formato de los conceptos. Perfecto. Ahí está respondida. Ahí está ya la pregunta que habían hecho. Hay otra pregunta. ¿Podríamos conectar contra el directorio activo, contra un AD? ¿Con una qué, perdón, Sandy? Con el directorio activo, con un AD. No, a ver, déjame. Jaime, corrígeme por favor. Jaime Quiroz nos dice, ¿podrías conectar contra un AD? Ahorita sí, Jaime nos puede extender un poquito más esa pregunta. Sí, si me das un poquito más de detalles, posiblemente no estoy entendiendo el origen de datos, pero bueno, si lo encuentra dentro de estas herramientas, posiblemente sí. Estos orígenes a los que nos podemos conectar, cabe mencionar que son más limitados en el caso de Excel. El motivo no lo sé, pero si ustedes entran a la conexión de los datos a través de Power Query dentro de Power BI, tenemos cerca de 80 orígenes de datos distintos, que son mucho más de los que tenemos en Excel, a los cuales nos podemos conectar. Y obviamente aumentando, ¿no? Cada actualización, que de hecho Power BI recibe una actualización cada mes con un montón de cambios, y dentro de esos cambios en ocasiones aparecen nuevos orígenes de datos a los que nos podemos conectar, pues posiblemente en este momento no veo lo que me preguntan a través de Excel. En donde dice desde otras fuentes. Ajá. Y está la parte de desde un Active Directory, desde el directorio activo. Ah, aquí está, acá está, cierto, cierto. Fíjate que ahí la información que te presenta Jaime, bueno, Víctor, lo complementamos. Ahí la información, Jaime, que te presenta viene directamente los usuarios del directorio activo. Si tienes incluso alguna herramienta como Intune instalada dentro de tu plataforma, te puede extraer el tipo de versionamiento de licencias que tiene, los servicios que tiene activos, cuántas veces se ha descargado dentro de alguna plataforma móvil. Te puede incluso traer información del estatus en alertas que puedes estar teniendo, y obviamente en ese reporte, al estar activo y conectado al directorio activo, te lo va a presentar a mayor detalle. Espero haber contestado tu pregunta, Jaime. La siguiente pregunta, Víctor. Gustavo Velázquez, un gusto. ¿Puedes extraer datos desde cualquier página de internet, ya sea pública o privada? En ocasiones sí se puede, obviamente que sea
que te la puede identificar como tablas. Si te das cuenta, cuando conectamos me mostró algunos conceptos como tablas, algunas como texto que pues hay que trabajar un poquito más. Sí se puede. Cuando son privadas, la herramienta que te pide que pongas el link también te identifica si es necesario que inicie sesión, te pide los datos de inicio de sesión y posteriormente tienes acceso a la información. Si tienes obviamente los permisos para acceder, sin problema puedes conectar cualquier fuente de datos a través de un sitio web. Ok. Ahí tenemos otra pregunta más. Y ahí le voy a pedir a Gaby que me la amplíe un poquito. Dice, en este caso, ¿cómo podemos realizar la conversión siendo un archivo desde Excel? A ver. Me imagino que mira, déjame aprovechar esta tablita tan básica que hice. Mira, me imagino que te refieres a esto. Aquí le vamos a poner mes y aquí ventas. Lo vamos a convertir en tabla. Cuando tú tienes un concepto directamente desde Excel y lo quieres transformar a través de Power Query, lo único que tienes que hacer es ir a la ficha datos y en este grupo de Power Query, obtener y transformar datos, darle clic aquí donde dice desde una tabla o rango, es decir, desde algo que ya tenemos en Excel. Le das clic y ya te lo abre prácticamente en Power Query para que tú hagas la magia prácticamente en esos datos, pero que el origen sea directamente en tu libro de Excel. Creo que si la pregunta era por ahí, esa es la respuesta. Correcto. ¿Alguna otra pregunta dentro de la gente que nos acompaña? Ok, ya ahí nos pusieron que sí estamos de acuerdo. Con Víctor vamos a tener 2 sesiones más dentro de lo que es el área de Excel, chicos. A toda la gente que nos escucha el día de hoy, recuerden que el calendario de tardes de café vienen diferentes sesiones y Víctor nos va a acompañar con 2 sesiones más. Cuéntame un poquito, Víctor, así nada más como antecedente, ¿qué vamos a ver contigo en las próximas 2 sesiones? En una de ellas, la verdad es que tengo preparada ya la siguiente. Órale, qué muchacho tan bien portado, muy bien. Sobre todo a mí que me tocó ser auditor, principalmente por la cuestión de mi trabajo como contador. Ahorita me dedico prácticamente ya al análisis de datos de lleno, pero yo estuve trabajando algunos años como auditor. Y una de las actividades que como auditor nos aqueja es el cruce de información. Todo el tiempo hay que cruzar que las ventas, que las confirmaciones del banco, con información de una tabla de acá, con una tabla de allá. Y bueno, ese tipo de cruces, pues mucho utilizamos, por ejemplo, funciones básicas en Excel como buscar V o como contar si conjunto y cruzarla con sumar si conjunto, un montón de funciones que nos permite cruzar información. Este tipo de actividades las podemos hacer en Power Query, lo vamos a hacer también en Power Query, pero de una manera igual mucho más sencilla. No vamos a requerir de funciones, sino únicamente, perdón por el ruido. Únicamente vamos a requerir de unas funciones de Power Query. Vamos a decirle a Power Query, crúzame esta columna contra esta y agrúpame los datos y listo. Y van a ser igual tareas que van a estar vinculadas a tablas que vamos a poder seguir alimentando y que vamos a poder seguir cruzando sin mayor problema. Entonces, yo creo que en el siguiente capítulo vamos a ver el cruce de tablas, que también va a resultar ser algo maravilloso dentro de Power Query. Excelente. ¿Eso va a ser en cuál de las sesiones, mi estimado? En la siguiente, no sé en qué fecha. 3 de octubre a las 4 de la tarde. Exactamente. Y luego tenemos una más en el tema de Excel, que ya es el tema de estadísticas y contables también operativas. Esa es para noviembre, el 7 de noviembre, ¿cierto? Cierto. Fíjense, todas estas sesiones que están llegándoles a cada uno vía correo, dentro de los principales temas, pues viene Office 365, que es prácticamente la plataforma con la que podemos colaborar y realizar diferentes actividades.
Dentro de los siguientes jueves que vamos a tener en sesión, pues vamos a tener actividades, por ejemplo, como tener la parte de OneDrive, a la gente que quiere especializarse sobre OneDrive, algunos temas de Azure, que es la parte principalmente para poder respaldar información en la nube, el correo electrónico que, espérenme tantito, pero hay mucha gente que todavía se va a las 6, 7, 8 de la noche y tiene cantidad de correos pendientes por leer. Hay que optimizar los correos, hay que optimizar esa forma de responder correos, porque si no, esa bandeja siempre se llena. Eso lo vamos a ver en el próximo jueves 26. Y así como eso, tenemos en octubre varias herramientas ya también calendarizadas, que si no tienes este calendario para que vayas apartando tu jueves a las 4 de la tarde, por favor, solicítalo a contacto@cbsmexico.com para hacértelo llegar. Muy bien, Víctor, sin más, ¿me puedes compartir, por favor, nuevamente la diapositiva en la que estábamos trabajando? Si claro me que sí. puedes apoyar para poderles platicar a nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta sesión se está grabando. Si requieres la sesión para que puedas tú hacer ejercicios en línea y puedas visualizar los pasos a detalle, por favor solicítanos la grabación a contacto@cbsmexico.com. Y bueno, lo que ya les había mencionado, para CBS México es muy grato poder tenerlos a ustedes en esta sala virtual para poder trabajar sobre este tipo de herramientas. Y si al día de hoy todavía no tienes Office 365 como plataforma a nivel personal o a nivel empresarial, por favor, permítenos entregarte un grupo de licencias que puedas tú empezar a colaborar con tus compañeros, conocer un poco más sobre la herramienta y más allá de esto, que pueda ser la facilidad para ti de tener un mejor trabajo, un mejor tiempo y poderte ir el viernes tranquilamente a tu casa. Sí, lo dije bien. En viernes tranquilamente a tu casa sin pendientes. ¿De acuerdo? Para las personas que les interese este grupo de licenciamiento para que puedan ustedes trabajarlo sin costo, para el mes de septiembre vamos a poderlos otorgar. Únicamente requiero me puedas mandar correo a contacto@cbsmexico.com con tu detalle de requiero las licencias de Office 365 para probarlas en mi empresa y lo vas a tener. Y para las personas que ya tienen la licencia de Office 365 y quieren explotarla más, permíteme que agendemos un par de horas contigo y tus colaboradores, de manera que a nivel de coaching podamos enseñarte aún más lo que tienes hoy en día con tu herramienta. Esto también, por favor, si así lo requieres, es una capacitación a un grupo específico de empresa, a un grupo de colaboradores a nivel de empresa. Mándame correo, agendamos el espacio y también con mucho gusto lo podemos atender. Y le damos un clic a la siguiente diapositiva, por favor, Víctor, para poder cerrar ya el tema. Esta es la liga para que ustedes puedan tener el calendario de tardes de café. Si me ayudan, por favor, ahí a copiarla y pegarla en el chat para que la gente que lo tiene, si ya lo tienen, adelante, y si no, por favor, ahí lo pueden descargar. Estas tardes de café son todos los jueves de 4 a 6 de la tarde por medio de lo que es CBS México como tu partner Microsoft. Y para nosotros sería muy grato nos puedas compartir también qué temas te gustarían vivir en estas sesiones, con el objetivo de, bueno, poderte presentar algunos ejercicios excelentes para ti y que de esta manera agilicemos mejor nuestras actividades diarias. Si ya tenemos ahí, por favor, la información vía chat. Me gustaría saber si existe alguna otra duda con relación a la información que acabas de recibir. Agradezco me lo hagas saber también. Y pues sin más, cuéntanos nada más nuestro cierre, Víctor. Te agradecemos de verdad esta colaboración que tuvimos el día de hoy. Para mí, este tipo de datos, para mí es fabuloso cómo podemos ver esa información, porque los indicadores siempre son importantes para las tomas de decisiones correctas y nos permiten, obviamente, pues generar
más números, más ingresos, mejores ventas y billetes verdes, que no sabes cómo me encantan los billetes verdes, a nivel de comercio, ¿va? A nivel del área comercial, a nivel del área de desarrollo de productividad. Entonces, Víctor, gracias por lo que nos acabas de compartir. Te cedo la palabra para hacer tu cierre. Muy bien, no, pues primeramente agradecerte el espacio. Tenía muchas ganas de participar aquí contigo. Espero también que a todas las personitas que nos acompañaron el día de hoy, pues les haya despertado la curiosidad y que muchas veces la información que hacemos en la parte de Excel, en su interfaz regular, pues nos dé esa curiosidad de probar algo nuevo, de llegar a otro nivel prácticamente con Power Query, porque nos estamos metiendo en otro nivel. Y pues recordarles, ¿no? Como bien lo mencionaste, al final todo esto va en pro de crear un mejor dashboard, un mejor informe, algo que a los tomadores de decisiones les permite justamente esto, tomar la mejor decisión, muchas veces en ámbitos muy delicados y con la información lo más oportuna y sensible que nosotros les podamos entregar, porque como bien se dice y creo que es una verdad absoluta, lo que no se mide no se controla. Entonces, si nosotros podemos medir de la mejor manera a través de estas herramientas y sin consumir el tiempo tan exageradamente, pues bueno, esto nos va a hacer unas personas mucho más eficientes dentro de nuestras organizaciones y que vamos a tener obviamente pues el tiempo para aprovechar en otro tipo de actividades. Dicen por ahí que el que sabe Excel no se la pasa, como bien decías, las 8 horas en el Excel, sino que hace muchas otras cosas. El que no sabe Excel, pues obviamente se va a encontrar sus 8 horas directamente trabajando en la computadora y va a salir los viernes de los cuales ya mencionaste, pues va a salir mucho más tarde y no a su hora regular. Es correcto, totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Gracias, de verdad, y gracias por participar en estas sesiones de CBS México. Para mí es un honor hacer mancuerna contigo. Y no, gracias a volvemos ti. al mismo punto, ¿no? O sea, hay que sumar esfuerzos. Definitivamente esa es la visión que debemos de tener, porque pues obviamente al sumar esfuerzos podemos hacer muchas más cosas que trabajar por uno mismo. Gracias, Víctor, por tu espacio. Gracias a ti por invitarme, Sandy. Muchísimas gracias. Pues bueno, les agradezco si me pueden poner nada más la presentación nuevamente en la diapositiva número 1. Y para cerrar, pues para mí, Sandra Beristain, a nombre de CBS México, especialistas en soluciones de negocios en plataforma Microsoft, ha sido un placer estar con ustedes en esta tarde de café. Gracias por su tiempo. Quedamos a sus órdenes. Por favor, a sus órdenes vía redes, vía correo electrónico. Y bueno, nos vemos el próximo jueves en la siguiente tarde de café con un tema increíble que es BIM. BIM como plataforma de respaldo, como plataforma de seguridad en soluciones de Office 365, porque también es importante protegernos, Víctor, proteger nuestra información que es fundamental en la tendencia en la que vivimos el día de hoy. Tener esa información protegida y qué mejor con una herramienta que es BIM. La vamos a tener dentro de 8 días en la siguiente tarde de café. Por favor, no faltes. Comparte con tus demás colaboradores, con colegas, con la gente de gimnasio. Diles que CBS México está al día con estos temas para poder hacer un México mejor. Su servidora Sandra Beristain, a nombre de todo el equipo que me acompañó el día de hoy, gracias equipo por este apoyo que me dieron en la sesión del día de hoy. Me despido y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Hasta la próxima.